Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las figuras más aterradoras y, a la vez, fascinantes que han existido. Estamos hablando de una mujer con un poder inmenso y una crueldad que de verdad casi no tiene comparación. Y todo esto nos lleva directamente a la Hungría del siglo XVI. 650. Pensemos en ese número por un segundo. 650. Y esta cifra tan impactante se le atribuye a una sola persona. Esto, de ser cierto, la convertiría en posiblemente la asesina en serie con más víctimas de toda la historia. Claro, los números y las leyendas son escalofriantes, ¿verdad? Pero la pregunta clave aquí, la que vamos a intentar responder, es ¿quién era la mujer de carne y hueso detrás de todo este mito monstruoso? Ok, para entender a la condesa, primero tenemos que viajar en el tiempo, a su mundo. Imaginen la Hungría del siglo XVI, un lugar donde la nobleza tenía un poder absoluto, total. ¿Y la vida de un campesino? Bueno, la vida de un campesino valía muy poco. Y justo en ese contexto, en ese mundo, nace Erzsébet Báthory. Y ojo, no era una noble cualquiera. Pertenecía a la familia Báthory, que era una de las más, pero más, ricas y poderosas de toda Hungría. Su estatus, su dinero, le daban un poder que era prácticamente ilimitado. Y aquí viene un dato interesante, o más bien inquietante. La crueldad, al parecer, era cosa de familia. Los Báthory eran famosos por ser brutales, tanto así que hasta el lema de su familia estaba ligado a la locura. Imagínense crecer en un ambiente así, donde la violencia es el pan de cada día, casi algo normal. Es muy probable que todo eso haya moldeado su personalidad, ¿no? Como si su sadismo se hubiera cultivado desde que era niña. Bueno, ahora avancemos un poco en su vida, a una etapa donde todo se junta, un matrimonio por conveniencia y un aislamiento casi total. Y esa combinación, esa fue la receta perfecta para que el horror comenzara. Con solo 15 años la casan con el conde Ferenc Nadasdy, un héroe de guerra muy famoso, el llamado Héroe Negro. Pero ¿qué pasa? Él se la pasaba años y años en la guerra, dejando a Erzsébet completamente sola, a cargo del enorme castillo de Schechte. Fue en esos años de soledad que empezaron los abusos. Y cuando su esposo finalmente muere, en 1604, bueno, ahí ya no quedó nadie, absolutamente nadie, que pudiera ponerle un freno. Y su reinado de terror no empezó con un gran estruendo, no para nada. Fue silencioso, calculado. Sus primeras víctimas fueron las más vulnerables que pudo encontrar. Chicas jóvenes, sirvientas, campesinas de las aldeas cercanas. ¿Por qué ellas? Porque si desaparecían, a nadie le importaba. Venían de familias sin poder, sin voz. Así que, simplemente, nadie investigaba nada. Y esto le permitió actuar en las sombras durante años. Pero tras la muerte de su esposo, algo cambió. Su confianza se disparó, se sintió intocable y se volvió mucho más audaz en sus crímenes. Y fue justo ahí, en ese exceso de confianza, que cometió un error de cálculo que al final sería fatal. A ver, ¿cuál fue ese error tan grave? Cambiar de víctimas. Hasta ese momento se había enfocado solo en chicas campesinas. Pero de repente empezó a traer a su castillo a jóvenes de la nobleza menor, con la excusa de darles una buena educación. Y aquí está la gran diferencia. A diferencia de las familias campesinas, estas familias nobles sí tenían algo de influencia. Y cuando sus hijas empezaron a desaparecer, no se quedaron calladas. Exigieron respuestas. Y su reclamo llegó tan alto que forzaron al mismísimo rey a intervenir. Y bueno, este es un punto clave. Porque aquí es donde tenemos que empezar a separar la leyenda de la realidad. La historia más famosa sobre Báthory, esa que todo el mundo conoce, quizás no sea del todo cierta. Pero, y esto es lo increíble, la realidad de lo que sí hizo es igual o incluso más espantosa. Seguro que ya la han oído. Es el mito que ha definido su figura por siglos. La imagen de la condesa vanidosa, bañándose en la sangre de muchachas vírgenes para conservar su juventud, su belleza. Es una imagen gótica, poderosa, ¿no? Y por eso ha sobrevivido tanto tiempo. Pero la mayoría de los historiadores hoy en día creen que eso de los baños de sangre es solo eso, una leyenda.
Y es que la verdad no necesitaba adornos. Los crímenes que sí se confirmaron eran, créanme, posiblemente mucho peores. Es que durante el juicio sus cómplices confesaron todo. Y la lista de los métodos de tortura es brutal. Hablaron de golpizas terribles, mutilaciones, quemaduras con hierros al rojo vivo, de clavarles agujas debajo de las uñas. Contaron cómo las obligaba a salir desnudas a la nieve, en pleno invierno, hasta que morían congeladas. O simplemente las dejaba morir de hambre. Ese era el verdadero horror que se vivía en su castillo. Y todo esto, claro, nos lleva al final de su reinado de terror. Vamos a ver ahora cómo fue que finalmente la atraparon, el castigo tan particular que recibió y sobre todo cómo su historia real se convirtió en el mito que conocemos hoy. El camino hacia la justicia fue bastante directo, en realidad. Primero, las familias nobles se quejaron. Esas quejas llegaron al rey Matías II y él, pues, no tuvo más remedio que ordenar una investigación. Sus cómplices cayeron rápido. Los arrestaron, los juzgaron y los ejecutaron. Pero con ella, con Erzsébet, fue diferente. Por su estatus, por ser quien era, se salvó de un juicio público y también de la pena de muerte. Oficialmente, durante el juicio, se confirmaron 80 muertes. 80. Un número ya de por sí terrible, pero, como dijimos al principio, los rumores, las leyendas locales e incluso algunas notas que encontraron en sus habitaciones hablaban de muchas, muchísimas más. Cientos, quizá. Y su castigo fue algo único, muy sombrío, un reflejo perfecto del poder que tenía su familia. En lugar de ejecutarla, la sentenciaron a cadena perpetua dentro de su propio castillo. Literalmente, construyeron muros de ladrillo en las puertas y ventanas de sus habitaciones, tapiándola por completo. Solo le dejaron una pequeña ranura para pasarle la comida. Así que sí, su estatus la salvó del verdugo, pero no de su destino. Su castillo se convirtió en su tumba, y ahí murió 4 años más tarde. Y es aquí donde su figura da un salto de la historia a la leyenda. Aunque, como vimos, probablemente no bebía sangre, la historia de una condesa poderosa, aristócrata que mataba a jóvenes para, supuestamente, robarles la juventud, esa fue la semilla perfecta. De ahí nació, casi directamente, el arquetipo de la mujer vampiro, la vampiresa elegante y letal que vemos en libros y películas. Así que, al final, nos queda una pregunta que sigue resonando después de tantos siglos. ¿Quién fue Erzsébet Báthory? ¿Un monstruo, un caso único de maldad pura? ¿O tal vez una figura histórica cuya crueldad se fue exagerando con el tiempo hasta crear un mito? ¿O una tercera opción? ¿Fue simplemente el producto terrible pero inevitable de su época? ¿De un mundo brutal donde la nobleza sentía que no tenía ningún límite? La respuesta, como casi siempre, probablemente sea una mezcla de todo eso.